Muy buenas y bienvenidas una semanita más a vuestro podcast, Ayla Canelli. ¿Y por qué te llamas Canelli? Muy bien, ahora sí. Digo ahora sí porque es la segunda toma que hacemos de esta entradilla. Y hoy tengo un invitado que me apetece mucho conocer todo lo que me va a contar y saber un poquito más de su trabajo. Estamos hablando de Eneko Botana, Hola. director de casting. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias Pues, por traerme. Un placer, la verdad, tenerte, porque nos conocemos desde hace ya un tiempo, gracias a PZ. Sí. Así que desde aquí, PZ, cariño, un besito, que no quede en el olvido. Un beso, amiga. Que está Nico aquí gracias a ti. Y siempre me ha llamado mucho la atención, pues eso, tú te dedicas a dirección de casting. Y estaba un poco esto sobre hace un tiempo ya, el invitarte, que vinieras. Pero fíjate que esta última edición de los Oscars, de repente, después de 90 y tantos años de celebración, decidieron incluir premio a dirección de casting, ¿no? Sí. ¿Cómo vives tú este momento? Bueno, yo creo que es un paso bastante importante porque a nosotros, o sea, es una parte fundamental del cine, ¿no? Y también a nosotros somos un poco los primeros que entramos en el trabajo, ¿no? Antes incluso de la preproducción, incluso. O sea, es como que los guionistas, o sea, el que escribe la serie o la peli, bueno, en este caso si el director lo ha escrito, pues ellos mismos, ¿no? Pero nosotros somos un poco los que empezamos el proyecto y se nos exige mucho, o sea, al casting se le da mucha importancia también porque también, aparte, también tiene como un valor muchas veces industrial, ¿no? Claro. Sobre de todo, vender la peli. Estamos hablando de arte, pero también estamos hablando de un producto, ¿no? También, de una eso industria, es. y necesita ser vendido de alguna Ahí forma y estás. promocionado. Ahí estás. Entonces, claro, no es lo mismo un producto con caras desconocidas que un producto con caras conocidas. También está bien mezclar un poquito. Yo creo que ahí es donde está vuestra labor también, ¿no? Sobre todo, yo, desde la ignorancia, corrígeme si me equivoco, veo vuestro trabajo como un trabajo también un poco de asesoramiento, quizá, porque en mi cabeza, claro, está como que los directores, los guionistas siempre tienen como sus propias opciones, ¿no? De elección. Sí, muchas veces vienen con un casting tentativo, que se dice, ¿no? Sí. Como un ideal. De hecho, yo, por ejemplo, que yo pues he hecho mis cursillos de guión, cuando nos hacíamos los últimos trabajos, siempre nos pedían como una especie de pitching, y en esos pitchings siempre nos decían que sugiriéramos un casting deseado, soñado. Claro, tú cuando te encuentras lo que te trae el director de turno o el guionista de turno, ¿suele ser como que lo llevas adelante con esas sugerencias o intentas un poquito también tú empaparte, tú dar tu opinión? ¿Cómo es ese proceso? Vale, depende, o sea, depende muchas veces, ¿no? Hay veces que ha habido proyectos en los que, bueno, que igual quizá el director o la directora sí que tiene como algún nombre en la cabeza, pero no es algo como muy seguro y de ahí también puedes un poco conocer un poco qué es lo que él tiene en su mente, ¿no? Porque al final mi ¿Cómo trabajo... se imagina el Sí, personaje? o sea, mi trabajo también es un poco ese, ¿no? O sea, darle como forma a lo que está escrito en un papel y también a lo que tiene una persona, o incluso a veces unas personas, porque también no olvidemos que hay productores, plataformas que también deciden. Claro. Entonces, lo que tiene esa gente en su cabeza también como, pues, traerlo a la vida, no sé, como materializarlo, Sí. ¿no? Entonces, también muchas veces cuando vienen, a veces si es un encargo, ¿no? Para un director o una directora de guión, muchas veces tiene ideas y bueno, eso ayuda para que luego buscar otras opciones, ¿no? Y quizá pues a esa persona que él tiene en su mente también le haces casting, pero luego se ve que no funciona. O a veces también, yo sobre todo, creo que mi trabajo también sobre todo es cuidar un poco la homogeneidad del reparto, ¿sabes? No ir como individuales, sino que sea un conjunto, que sea creíble también dentro de la historia, que sea homogéneo. Y entonces ahí cuando tienes a un prota o a una prota, pues ahí como que te condiciona ya todo y vas como armando el resto, ¿no? Pero eso, o sea, muchas veces los directores tienen en mente nombres, o otras veces también, como he dicho, depende, si es el guionista o el creador de la serie o de la peli o tal, pues muchas veces han escrito con alguien ya en mente también, muchas veces, ¿no? O hay proyectos también que te llegan
y ya tienen claro quién quiere que sea la prota e incluso o el prota, y a veces ya han hablado también con el repre de ese actor o esa actriz, ¿sabes? Como que ya te viene un proyecto con la cabeza de cartel, digamos, ya dada, y tú en base a eso, como te he dicho, pues tienes que generar todo el reparto, pero evidentemente que cuidando también quién es el prota o la prota, y en base a eso hacer un poco todo, ¿no? Claro. Que no pase como en Todo sobre mi madre, ¿no? Que de repente un Tony Cantó esté ahí haciendo... Bueno, en su momento quizá, ahora ya lo vemos de otra manera, pero en su momento quizá. Yo creo que en su momento también fue un poco... ¿Qué hace esta persona aquí? Sí, un poco eso también, que bueno, a veces puede resultar como bien ese cambio, ¿no? Digámoslo así, pero si no... sí, no sé, es un poco acompañar y como decías lo de aconsejar, ¿no? No sé si has dicho el verbo aconsejar. Sí, o sea, mi trabajo es un poco ese. Yo no decido quién hace. Tú sugieres. Sí, yo propongo. Y tengo que tener como la mente como abierta, ¿no? O sea, para mí, yo me tomo mi trabajo como es muy importante conocer actores, ¿sabes? Como tener un rango como muy amplio, porque eso a mí le da como riqueza a mi trabajo y me da como la opción de luego cuando me llegue X proyecto, pues... Decir, y hacerle un casting y proponer, o sea, y para mí el trabajo que se hace en una sala de casting es muy importante porque es como donde sacas todo eso que quieres ver del personaje a un actor, ¿no? Que hay veces que puede salir, o un actor que es más acertado en ese momento, o un actor que le puede fallar cosas en ese momento, y es un momento muy corto de tiempo, pero ahí es un poco donde se saca todo, ¿no? Y mi trabajo es intentar que esos actores que vienen al casting lo hagan lo mejor posible, porque así yo voy a poder proponer cosas... Pues bueno, a veces ves que no está, ¿no? A veces te equivocas también, ¿no? Pues esta persona que viene a un casting, hostia, pues no es lo que yo creía, o porque no es el personaje, o porque por X motivos, ¿no? Entonces, cuanto más rango tenga o más amplitud tenga yo en ese sentido, mejor, porque más voy a poder proponer y luego decide mucha gente, o sea, es que yo soy, digamos, como el primer filtro, claro, ¿no? Que decido quién viene al casting, ¿no? O quién hace casting y tal, y un poco también le voy dando forma, yo me leo un guión y le voy dando forma un poco a esos personajes en mi cabeza, teniendo en cuenta lo que me ha dicho el director o la directora, y luego ya o sea, el director o la directora es el que decide, luego los productores, si hay una plataforma detrás, pues son los que toman la... Hay muchos intereses, ¿no? También de por medio a veces. No, ¿en qué sentido intereses? Pues en sentido de que a lo mejor pues hay una actor o actriz que está empezando, o que de repente ha promocionado algo, o la cadena o la plataforma quiere que promocione de alguna forma algún producto, entonces quiere también meterle en otras películas o series. Ah, puede ser, sí. Algo así, como intereses de ese tipo, de que esta cara se vea, por ejemplo. Pues no sé, no me ha pasado tanto eso, fíjate, ¿eh? Como de... Bueno, quizás sí que muchas veces, pues si han tenido, o sea, les da a una plataforma, le puede llegar a dar confianza a alguien que ha tenido en otra serie, si esa serie ha funcionado, pues igual lo quiere volver a tener porque le da como una seguridad, garantía, sí, o una confianza o tal, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que esa persona no tenga que hacer casting y tenga que pasar también por la... O sea, muchas veces también a la directora o a la directora le dejan una libertad, ¿eh? O sea, no, estoy hablando así como de que son los últimos que toman la palabra, pero que muchas veces es bastante, digo, permisivo, no sé, o sea, si el director o la directora lo tiene muy claro, van con él o con ella, no es en plan, no, este y este, no se imponen tanto las cosas. Si hay dudas y tal, o sea, sí que ellos también, a veces las plataformas, hablar así como de las plataformas como un ente abstracto, ¿no? Esas gentes, no, también aconsejan, ¿no? O dicen, mira, nosotros lo vemos más así o asá o tal. Depende de lo estrictos que se quieran poner, ¿no? Pero sí que es verdad que son los últimos que toman la palabra, o sea, son los que toman la decisión. Y yo junto con el director o la directora tengo que ir con algo sólido que podamos también defender, ¿no? O sea, también mi trabajo también consiste mucho en eso, ¿no? En dar argumentos de por qué lo vemos así o asado o tal. Entonces, bueno. En todo esto que me cuentas, sí. ¿Cómo juega el encasillamiento de los actores? ¿Existe realmente un encasillamiento en perfiles de actores cómicos, trágicos? No sé si me explico. Sí.
Joder, yo creo que bastante, ¿eh? Porque luego también, perdona que te corte ahora ya. Sí, sí, nada. Pero por ejemplo, mira, estoy pensando, ahora mismo se acaba de estrenar un documental sobre Alfredo Landa, porque bueno, pues es un actor que fue bastante famoso en España. De hecho, dio nombre a una especie de subgénero durante la transición, dictadura-transición, el landismo. Pero luego de repente, él en mediados de los 80 empieza a hacer películas dramáticas con Bardem, por ejemplo. El Puente, estoy como pensando, y luego empieza como a hacer más papeles dramáticos, Los Santos Inocentes, y descubrimos de repente que ese actor que era un poco la cara visible de esa especie de españolada y tal, era un actor dramático increíble. Ajá, sí. Entonces, hoy en día, ¿cómo juega esto? ¿Cómo juega este papel? Tú como director de casting, cuando te llegan propuestas, eres de los que toman el riesgo y dicen, pues a lo mejor esta persona que es súper cómica nos va a hacer un dramón increíble. A mí me encanta eso, o sea, yo creo que... Luego es difícil, ¿eh? También que las personas que deciden lo vean, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces es eso. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto, no puedo hablar todavía, no puedo decir, o sea, NDAs, estas cosas que nos hacen firmar ahora, ¿no? Pero... eso, estoy con un proyecto que es una comedia, pero no quieren actores que mayoritariamente hayamos visto en comedia. Evidentemente sí que tengan que tener, ¿no? Una vis cómica, pero que no sean, digamos, entre comillas, los que siempre hacen comedia, ¿no? Y se busca un poco eso. Y no sé, a mí eso me gusta, o sea, aparte de parecerme un reto, aunque, bueno, no reto, quizá no reto, pero que es algo como que no sé cómo decirlo finamente, pero me pone. Sí. ¿Vale? O sea, me apetece, me gusta. Creo que, por ejemplo, también hablando un poco de estas cosas de descubrir actores, actrices, ¿no? Como esta cosa del descubrimiento. O sea, yo creo que los actores y las actrices están ahí. A mí me parece más interesante descubrir un actor en un personaje o en una faceta que no le hayamos visto antes, ¿sabes? Eso sí que me parece algo que es más como un poco de nuestro trabajo, ¿no? Que ese actor evidentemente se le puede dar... O sea, puede haber hecho comedias toda la vida y de repente se le puede dar del drama, pero nosotros como tener ese ojo para ver eso. Total. Y de repente decir, coño, esta persona va a hacer este personaje. O sea, yo por ejemplo no he visto, y tengo muchas ganas de ver, La Nena, la tercera temporada, es porque Eduardo Casanova hace un personaje que nunca le hemos visto. No voy a hacer spoilers porque igual, yo qué sé. Pero creo que hace un personaje como bastante oscuro y tal, que es algo que se sale completamente, bueno, de lo que ha podido hacer hasta ahora, o de lo que la imagen que puede tener la gente de él, ¿no? O yo qué sé, ve la encuesta cuando hizo La Trinchera Infinita, ¿no? Sí, es verdad. Que ya había hecho o sea, algún drama, porque ella había hecho Bandolera y tal, que era una serie diaria y tal. Pero bueno, siempre la asociábamos a la comedia, ¿no? Pues sí, también se hizo más popular con Paquita Salas y La Llamada y tal. Y de repente hace La Trinchera Infinita y hostia, o sea, ¿no? Es una actriz de drama también y ahora ya está currando más dramas, o sea, ahora de repente ha hecho varios thrillers y tal, ¿no? Bueno, en Netflix ha estrenado hace unos meses una. También pasa eso a veces, ¿no? Que cuando se da la vuelta a la tortilla no vuelve. Como que ya se sigue adelante, porque yo, por ejemplo, Alfredo Landa, volviendo al ejemplo que yo te ponía, yo creo que tampoco volvió luego a la comedia nunca, o sea, ya siguió haciendo esa especie de dramas realistas y tal hasta que se retiró. Bueno, hizo la serie esta de La Gasolinera, ¿no? ¿O no era él? Lleno por favor. Era Alfredo Landa. ¿Era Alfredo Landa? Igual sí, creo que sí. Qué maravilla. Era muy pequeño yo ahí. Pero me acuerdo de... Yo también, voy a decirlo, yo también. No, eso, bueno, que creo que... No sé, que un actor, si es un buen actor o es una buena actriz... Sí, era Alfredo Landa, confirma. Era Alfredo Landa, confirma. Mira, tú que tienes ahí para mirar. No, eso, que un buen actor o una buena actriz, yo creo que si... No sé, que si es un buen actor o una buena actriz te puede hacer una comedia como que te puede hacer un drama, ¿no? Sí. No sé, o sea, creo que... O sea, hay actores que llevamos, ¿no? Como que vemos más en comedia o actores que vemos más en drama, pero como si es un buen actor, creo que tiene las herramientas para hacer una cosa u otra, ¿no? Totalmente. Y creo que eso está bien, O sea, a mí es una cosa que me gusta. Te gusta ahí encontrar, ¿no? Sí.
También estamos últimamente con el tema de... yo sigo un poquito con el encasillamiento, Sí, sí. pero estoy recordando, por ejemplo, Pepón Nieto, algunas declaraciones que hizo en su momento, Ujú. que decía, o Fernando Tejero también, son actores que ya sabemos que están fuera del armario, pero que en su momento pues tuvieron papeles como bastante emblemáticos y, por ejemplo, Pepón Nieto, le conocimos en Perdóname, pero Lucas me quería a mí, pero luego como que él se negaba a hacer Sí. ese personaje de la loca por miedo de alguna forma a encasillarse. Fernando Tejero fue un poco al revés, lo conocimos en un personaje en Emilio de Aquí no hay quien Sí, viva, sí. muy también, muy característico, y como que el público tardó en cambiar el chip. ¿Cómo juegas tú con esta especie de... con la diversidad, como si dijéramos? ¿Tú aconsejas a los actores o tú con los actores no tienes esa relación de No, no no, cojas esto, no hagas esto? no, yo no tengo esa relación, eso es más el El repre. representante, sí, su repre es el que un poco les lleva la carrera, pero no, en ese sentido, no sé, es que yo no le veo ningún problema, quiero decir, a ver, a mí me ha pasado en alguna producción eh, y sé que hay actores, ¿no? Que seguramente que no salgan del armario un poco por ese vídeo. Yo creo que hoy en día todavía pasa, ¿eh? O sea, que es fuerte que todavía Sí. en el 2026 nos pase esto, ¿no? Eh, por ese miedo a, bueno, a no poder hacer ciertos papeles. A mí me ha pasado en alguna producción hace ya unos años, ¿eh? Últimamente ya no me ha pasado tanto. Y yo hubo un momento que también me negué a contestar a esta pregunta, ¿no? Que te hagan la pregunta de si un actor es gay o no. Ya no por sacarle del armario, que me da igual, o que te pregunten si tiene pluma o no, porque el personaje que ha venido a hacer el casting es el galán de la serie, ¿no? Y se presupone que el galán tiene que ser como un macho, yo qué sé, ¿sabes? O sea, quiero decir, aquí la cosa es, ¿te ha gustado su prueba o no te ha gustado su prueba? ¿Te gusta este actor para este personaje o no te gusta este actor para este personaje? A mí con quien se acueste me da igual, porque es que aparte también existe la bisexualidad. Quiero decir, ¿no? O sea, quiero decir que es que Sí, sí, sí. tampoco... Y no sé, ahora también con esta cosa que ha habido de... Bueno, de que igual actores heterosexuales, o que sabemos que son heterosexuales, ¿no? Que se les presupone. O presuponemos que son heterosexuales, ahí estás, hayan hecho papeles de gays, no sé, yo creo que un actor gay haga un personaje de una loca y luego, o sea, como tú has dicho, ¿no? Con pluma o lo que sea, y luego puede hacer, yo qué sé, un galán. O sea, quiero decir que son actores, que creo que Su están trabajo es preparados ese, para claro. trabajar, ¿no? Claro, yo Quiero creo decir, que... ese es su trabajo. Entonces, no sé, puedo entender el miedo a encasillarse y puedo entender que alguien no quiera manifestar su sexualidad, ¿no? Por ese miedo, porque creo que todavía existe, ya te digo, ¿eh? Pero me parece una tontería, porque si a ti te funciona... Ya. Pero también está un poco el público, ¿no? Que a veces el público es el que encasilla en sus cabezas y a lo mejor es el que de repente esos comentarios de no me creo a este personaje, no me creo a este actor en este personaje. ¿Tú crees? Yo creo que subestimamos un poco al público muchas veces, Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. no sé. No sé, vamos a ver. O sea, lo que te he dicho de Eduardo Casanova en La Nena. Veremos a ver, ¿no? Veremos. Sí, yo no la he visto todavía, pero. Porque fíjate que Eduardo es un ejemplo de esto un poco que te digo, de que la gente ya tiene como su propia imagen hecha y Sí. haga lo que haga, les parece fatal ya. Ah, Lo bueno, pero eso estoy... es otro tema. Ya, Claro, eso ya. Quiero decir. Pero la gente es. lo estamos viviendo Gilipollas. ahora con Sí, su sí, porque la documental gente es muy Sidosa, gilipollas. que vamos, pudimos disfrutarlo el otro día en la Aquí Palomitas y fue increíble. Vino Eduardo también a verlo con nosotras. Estuvimos luego haciendo coloquio y fue una experiencia maravillosa, súper emotiva. Mucha de la gente que estaba allí, pues también vive con el VIH, entonces como que se creó una especie de hermanamiento, comunidad muy bonito después de ver el documental, que además es un documental que, para mi sorpresa sobre todo, está muy bien hecho, muy bien tratado, no sé si tú lo has podido ver. No, todavía no. Porque en Málaga, estuve en Málaga y no lo pude ver. Creo que se estrenó antes de que yo llegara. Y justo este fin de. O sea, llevo Has estado desde el fuera. miércoles fuera. Y Pues llegué ayer. yo, a ver, yo tenía muchas ganas de verlo porque al final, pues con Eduardo ya tenía la relación desde Silencio, que también vino a la Aquí Palomitas, entonces era algo que me apetecía mucho ver.
Y la sorpresa fue esa, que está muy bien hecho, muy bien explicado, muy bien llevado todo su viaje personal junto a Jordi Évole, que Jordi Évole lo lleva genial también. Hay algunas sorpresas muy chulas, entiendes muchas cosas también. O sea, es como un paquete increíble. Entonces, mi sorpresa es cuando llego, por ejemplo, a algunas de estas plataformas de votaciones y todo esto, y veo que está como que la gente se ha dedicado a hacer un boicot puntuándolos con mala nota, el documental. Y es que en mi cabeza no entra, en mi cabeza era cómo alguien que, de la ideología que sea, de la índole que sea, haya visto esto, verlo, haya entendido lo que se está contando, Sí, sí. y puede llegar aquí y poner una mala nota, ¿sabes? Ya no te digo que pongas un 10 como le puse yo, por ejemplo, pero yo qué sé, estamos hablando de una persona abriéndose ahí prácticamente en canal, contando una experiencia que no es solo suya, además, que es de más gente. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí entras a leer los comentarios, entras a leer las críticas, entre comillas, que pone la gente, y todo se basa en tío... En la persona, sí, ¿no? es insoportable, es Sí. izquierdista, rojo, maricón, sidoso... que al final, fíjate que está Ya, un poco dando es la que- razón a lo que denuncia, ¿no? Un poco incluso el título de él dice, las ayudas al cine español se van en Sí, esto, sí, mis sí, sí, impuestos... sí. Entonces es como que al final la gente también tiene en sus cabezas esas imágenes que se crean, ¿no? De los De propios personaje actores. público, digamos, Exacto, ¿no? de los actores y actrices. Claro, esto en el Hollywood clásico, si nos lo llevamos allí, tenían mucho cuidado con eso. Les creaban incluso sus propias vidas ficticias. Y luego, claro, luego Sí, sí, todo sí, era sí, perfecto porque la señora, el galán era el galán y ya está. Luego hemos descubierto, por ejemplo, que muchos de esos galanes dormían con otros galanes. Ahí está. Pero bueno, hoy en día... Y muchas de esas mujeres También tenían muchas amigas. El club de la costura, ¿no? Claro. Que se decía. Hoy en día, ¿cómo lidiáis también vosotros a la hora de buscar un casting, unos actores, Ajá. con sus vidas públicas? ¿Tenéis en cuenta también los escándalos que hayan podido protagonizar? ¿Os vienen bien, os vienen mal, os dan igual? A mí me dan igual. O sea, tú buscas el No, trabajo a de la ver, persona. a veces sí que... Jolín, pero... A ver, no, a veces... No por escándalos públicos. No tanto por eso. Su imagen pública. Bueno, es que depende del escándalo, ¿sabes? Claro, O sea, claro. sí que tengo que tener en cuenta cosas, ¿no? En un casting tampoco yo solo valoro la calidad interpretativa, que sí que es lo que más, ¿eh? Pero bueno, también valoro que esa persona, bueno, se pueda dirigir o no, ¿sabes? Porque no llegas y haces una toma, ¡ay, perfecto, hasta luego! No, o sea, mi trabajo también es dirigirles, bueno, luego también se hacen segundas pruebas con los directores o con las directoras, o sea, quiero decir, que se ve también... ya no solo que reúna como pues esas características del personaje, ¿no? O si lo hace bien o mal, o si... ¿no? En un casting también se juega mucho con la intuición, o sea, uno tiene que tener muchísima intuición, porque tú igual pruebas 2, 3 escenas, igual en la primer casting haces una escena y luego haces una segunda prueba con el director y pruebas 2 más o 3, que no se hace toda la película, Claro, ¿sabes? claro. O toda la serie, entonces también tenemos que saber, ¿no? Ver y tener esa intuición de ver ahí en ese poco tiempo que tenemos y en esas pocas escenas que se trabajan, que normalmente son siempre las que son como más clave, ¿no? Del personaje, de la peli o de la serie, pero de ahí tienes que ver que ese no actor, tener esa intuición de que, boom, va a hacer toda una obra, ¿no? Y lo mismo también eso, que no solo valoro eso, como decía, sino que también valoro si se puede, si se deja dirigir o no, si entiende las notas o no, y luego también yo hay algo que me fijo mucho en algo personal, ¿no? Bueno, en la manera quizá de tratar. También... Importante eso, ¿eh? Para mí me parece muy importante. O sea, luego siempre te puedes equivocar, ¿no? Porque ya te digo, estás con esa persona igual 1 hora o 2 horas o yo qué sé. Pero para mí sí es importante cuidar eso. Entonces, con respecto a lo que me has dicho, pues bueno, sí que creo que es importante cuidarlo. Y yo creo que también una productora no quiere tener a alguien que le dé problemas. Y que dé escándalos públicos tampoco, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo llega una persona a convertirse en director de casting? Pues, hay muchas vías. Yo te voy a contar la mía. Cuéntanos la tuya. No, joder, pues un poco
iba a decir de casualidad, no, bueno, me llegó más bien que yo buscarlo. O sea, yo estudié comunicación audiovisual en el País Vasco y yo siempre quería venir a Madrid. O sea, yo siempre quise estudiar dirección de cine. Bueno, hice la carrera antes y cuando la terminé ya me vine a Madrid y hice dirección de cine. Y en las prácticas pero yo nunca, fíjate que, o sea, desconocía la figura del director de casting. O sea, es verdad que igual en esa época no había... O sea, ahora es verdad que la dirección de casting en España está cogiendo como mucha fuerza. También hay muchos más directores de casting y directoras de casting. Hemos creado una asociación que se llama Ábdice, que luego si quieres con lo de los premios y tal que me has dicho antes, podemos hablar un poco también ahí de esto, pero cuando yo vine a Madrid en 2011, pues yo desconocía esa figura del director de casting. O sea, yo quería ser director. Yo vine un poco con de casting. Director, sí, de cine. Entonces yo vine un poco con esa idea aquí, ese sueño, ¿no? En un alza con una maleta cargada de sueños me vine yo de Bilbao y nada. Y hice prácticas, después de terminar dirección de cine, hice las prácticas en una serie que se llama, bueno, que ya terminó, Amares para siempre, que era una serie diaria. Claro, y ahí yo hice prácticas en plató, o sea, como meritorio de dirección. Oh, wow. O sea, persiguiendo a los actores, tocando puertas, oye, te toca ya, o sea, cuidado, ¿no? Un poco lo que hace un auxiliar, sí, pero como meritorio. Y ahí estuve unos meses de prácticas y cuando terminé esas prácticas, ya se me terminaban y ya me iba a ir, el director de casting de la serie, Álvaro Aro, pues empezaba, como esa serie renovaba el reparto todas las temporadas. Era la primera temporada que ya era en Antena 3, porque antes era Tiempos Revueltos, eso es, antes era la 1 y era como la primera temporada de Antena 3. Entonces iba a hacer la segunda temporada. Él. Y yo había ido con él un par de veces, que mi jefe, el primero de dirección, me había dicho, mañana no estás en plató, estás con Álvaro, que vas a ayudarle a unos castings. Entonces yo un par de días curé con él y luego nos veíamos por los pasillos, comíamos o sea, como que empezamos a tener como una relación tal, ¿no? De amistad. Y cuando yo terminé, él me dijo, voy a empezar la segunda temporada, ¿quieres quedarte a echarme una mano a mí, pero evidentemente de prácticas otra vez? Y yo tenía 20 y pocos años, no tenía nada tal, y le dije que sí. Y entonces hice la segunda temporada con él, como meritorio, becario, siendo becario, ¿no? Y ahí, pues bueno, luego hice una serie con él y con otro director de casting de la misma productora, ahí ya sí como ayudante me contrataron, y luego, y ahí fue un poco donde conocí el mundo del casting y me empezó a gustar. No sé, y es un poco donde empecé a coger como los conocimientos, ¿no? Luego ya pasé a ser el ayudante de casting de una directora de casting de Publi, y estuve muchos años haciendo Publi con ella, hasta que ya, bueno, decidí dejarlo también en un momento un poco así como confundido de no sé si era lo que quería o no o tal, porque quizá creo que había tocado un poco de techo siendo como ayudante, ¿no? Y más de Publi, porque la Publi quema bastante, o sea, es como churros, ¿no? Entonces, ahí como que tuve un parón y yo seguía siendo amigo de Álvaro Aro, o sea, muy amigos, y entonces ahí fue cuando decidimos unirnos. Y estuvimos 5 años juntos haciendo castings, los dos como directores de casting, y hace un par de años ya pues he tomado un poco mi carrera en solitario. En solitario. Sí, y eso, llevo un par de años solo y también muy bien, no sé, también como para... Uno necesita como tener su voz y tal, entonces... un poco así, llegó de casualidad, o sea, no, era una cosa desconocida para mí y de repente como que llegó y vi una manera también de no estar tan lejos un poco de la dirección, ¿no? O sea, entre comillas. Pero bueno, al final no deja de ser trabajar con actores, dirigir... Porque retomar ese sueño, ¿cómo lo ves? ¿O ya se te ha olvidado por completo? No, sigue estando ahí. Yo... Mira, justo en ese impasse que te he dicho que dejé lo de la publi y tal, dirigí un corto... se estrenó en 2019. Sí, desde entonces no he hecho nada, pero sí que tengo las ganas. Ahora hay un guión que ha escrito un amigo, guionista, que
que me ha dicho que quiere que lo dirija yo y estamos ahí un poco viendo. También escribo a veces, o sea, menos de lo que me gustaría, pero también he hecho mis cursos de guión, en la factoría del guión. Me he hecho... Y a veces escribo, eso ya te digo, menos de lo que me gustaría, pero igual por tiempo, o a veces también uno por pereza, yo qué sé, también porque nuestro curro es muy... En general la vida... Sí, te quita mucha energía y luego a uno no le apetece que llegue al fin de semana y sentarte a escribir, Exacto. ¿no? Yo qué sé. Pero sí, no se ha ido del todo. O sea, hay algo que, bueno, que siempre está ahí, llegue o no. Pero bueno, mi trabajo me gusta mucho y creo que eso. O sea, hay una parte de esta cosa de dirección que... Porque en dirección también das directores de actores, dirección de actores y tal. Entonces, bueno, como que esta cosa de crear, ¿no? Y de leerte un guión y darle forma a ese guión, pues también está ahí. Aunque no sea el que decida, ¿sabes? Pero bueno, muchas veces te hacen caso, ¿sabes? O sea, eso, o sea, quiero decir muchas veces que nuestra voz también se toma en cuenta. Claro. Sí. ¿Nos puedes decir algún cast que hayas hecho tú de alguna serie, película que conozcamos? Aparte de Amar es para siempre. A ver, sí, te digo. A ver, igual los oyentes, no sé si los oyentes de esto conocerán. Bueno, hice el casting de una peli que, fíjate, fue la primera película que firmó como director de casting y de la que estoy muy contento, que se llama Jaula. ¿Jaula? Sí, que la protagoniza Elena Naya. Ok. Esto es la ópera prima de Ignacio Tatay. Está en Netflix. Esto se estrenó en cines. No era un original de Netflix. Esto fue a cines y luego... 2022, ¿no? No, 2000... Ah, ¿estreno? Aparece... Sí, calla, iba a decir 2019. No, 2019 yo empecé yo el casting. 2022, sí. Fue una producción que pilló justo la pandemia. Empezó a rodarse y a la semana creo que fue cuando llegó el COVID. Con Mona Martínez y Eva Lorac. Eva Llorac, Oh, sí, me encantan Carlos... ellas dos, Sí, las amo. pues Eva Llorac también... hizo otras... Mira, vamos a hilar como con Eva Llorac. Esto. ¿Te imaginas mi currículum? Lo voy a hilar con Eva Llorac, no. Pero sí, bueno, Jaula está muy bueno. Es un thriller... Bueno, psicológico, sí. Oh. Mola. Te la recomiendo. Luego hice Los pacientes del Dr. García, la novela de Almudena Grandes, que se hizo serie, que ahí también está Eva Llorac. Ahí está. Sí. Haciendo de Clara Stauffer, que era una alemana. Y lo protagonizan Javi Rey, Tamar Novas. Tamar Novas me encanta. Sí, pues esta serie también estoy muy contento del casting de esa serie. Mira, todo esto lo hice con Álvaro cuando estábamos Álvaro y yo juntos, sí. A ver, y luego, pues quizá eso, lo que te he dicho, que no hayan visto, igual no han visto los de este podcast, pues la saga Culpables, que son unas 3 películas, Culpa mía, culpa tuya, culpa nuestra. Estos son 3 pelis de como fenómeno juvenil. Okay. Que lo han petado bastante en Prime Video, o sea, a nivel mundial. Culpa mía es como la peli de habla no inglesa más vista en Prime Video. Yo que sé, no sé cuántas ya visualizaciones ha tenido, o sea, una locura. Vamos, los protas son Nicole Wallace y Gabriel Guevara, que lo han petado bastante. También, como que da satisfacción también cuando pasa eso. Uno no sabe qué va a pasar eso cuando está haciendo el casting, ¿no? Es como... Intenta uno hacerlo... Y mira, y de repente esto pues lo petó bastante, pero bueno, eso, más entre un público más juvenil. Más juvenil. Porque yo la verdad que no conocía hasta... No, claro, esto seguro que... Lo daba por hecho, ¿eh? Digo, cuando me has dicho eso, digo, doy por hecho que no va a conocer esto. Quizá Jaula digo, igual Jaula la ha visto. No, Jaula porque Jaula está muy bien, o sea... Míratela porque... Elena Naya siempre es un... Sí. Sí, no sé, tiene un algo que me encanta. Sí. Y ahí hice casting aparece una niña británica. Ajá. Y fue muy guay porque tuve que hacerle casting allí. Y desde aquí empezábamos, luego fuimos allí, o sea, todo desde lo desconocido. A mí todas estas cosas que sean como un poco retos de buscar, ¿sabes? Y de meterme en sitios desconocidos y sacar cosas me gusta un montón. O sea, más que
que bueno, que esta cosa de tú y tú, o bueno, no sé, siempre es un reto todo, ¿no? Pero que en este caso, mira, en esa peli fue muy chulo eso, como tener que hacer el director quería que fuera británica por una cosa que... ¿Qué ocurre, no? Bueno, por una cosa de la peli que tampoco voy a contar, ¿no? Pero No, bueno, spoilers. el director prefería que no fuera una niña que no hablara español, que no entendiera nada tampoco en el rodaje y tal. Ok. Entonces nos fuimos a Londres, hicimos casting allí, fue muy chulo, y encontramos a una niña increíble. Es de estos Increíble. momentos mitológicos casi que cuentan algunos actores de, sí, era un casting de 100 personas y 100 niños allí y yo fui el elegido porque en cuanto entré por la puerta me dijeron tú. No fue tan así. Fue mucha gente. Y bueno, primero fue desde aquí. Vimos por Seltep a muchas niñas y luego ya nos fuimos allí y no vimos 100 allí en persona porque tampoco estuvimos tantos días. Pero bueno, no, luego se reposó. O sea, es verdad que cuando hizo el casting, o sea, es verdad que allí pasa algo mágico, ¿no? Puede pasar, a veces pasa algo mágico que dices, wow. Luego también hay que reposarlo y verlo con calma, ¿no? Son decisiones que hay que tomar, creo que Sí. también un poco en frío, no tanto en caliente. A ver, y más, pues yo creo que esas tres te diría... Bueno, mira, luego una serie que se llama Santuario, que está en A3 Ah, esa me Player, suena más, sí. del podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco, Sí. está basado en el podcast, se hizo una serie que la produjo Poughkeepsie. Mira, lo de Culpa también Poughkeepsie, Jaula también es de Poughkeepsie, la productora de la Iglesia de Carolina Bang. Ok. Y Santuario está muy guay, es verdad que igual es una serie de ciencia ficción que, fíjate, se hizo con poco presupuesto y a mí me gustó un montón. Con Aura Garrido, estoy viendo aquí. Sí, con Aura Garrido. Que ella en el podcast hacía del otro personaje, de Pilar. Ah, Y aquí decidimos que hiciera... De Valle. De Valle, eso es. qué fuerte. No, está guay la serie. Estamos Sí. poniendo muchos deberes hoy a Ya, los de repente, hoy, oyentes. perdón. Sí, y ahora, mira, ya por estrenar, te voy a decir, porque ya o sea, no me acuerdo, no me acuerdo de mi currículum, no sé qué más de contarte de proyectos que haya hecho, pero mira, por estrenar, el 21 de mayo se estrena Se tiene que morir mucha gente, La serie de Victoria Martín. Victoria Martín. que eso es increíble, o sea... Protagonizada, lo podemos decir, por Ana Castillo. Sí, lo se podemos sabe. decir, sí, Macarena García y Laura Weismar y Sofía Otero. Un poco reencuentro de La Llamada, ¿no? De repente. Sí. Pero fíjate, ahí es una cosa que tenían claro Victoria, ¿eh? Sí. O sea, que eran Ana y Macarena, fíjate. Y yo ahí no tuve que decir nada, o sea... y luego tuve que crear todo el reparto, ¿no? Pero fíjate que eso es algo que Victoria, que es también la que escribe los guiones, Sí. o sea, porque está basado en su novela, y ella escribe los guiones y también dirige un par de capítulos. Ah, mira. Junto con Nacho Pardo, que es su chico. Ella dirige 2 capítulos y el resto lo dirige Sandra Romero, que es la directora de Por donde pasa el silencio. Yo creo que la has visto. Sí. Pues, y Victoria tenía muy claro quién eran las protas. Y sí, fíjate que ahora que se ha colgado como el tráiler y como, ¿no?, algún teaser y tal... vi lo que la gente se alegraba de ¡ay, la vuelta de ellas dos juntas! Como Sí. de volverlas a ver juntas, y fíjate. Nunca Que- tú, cuando trabajas en esto, al final tú también, teniendo toda la cultura que tienes y viniendo también del mundillo de que te gusta el cine Sí. y tal, ¿no juegas también con eso a veces? Con decir, vamos a poner pues este reencuentro Sí. oculto, ¿no? Sí, De sí, repente. sí. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de... Bueno, es una cosa muy, muy friki. No sé si tú... Somos de la misma generación, eso seguro. Sí. ¿Recuerdas una película que se llamaba Báilame el agua? Protagonizada por Pilar López de Ayala y Unas Ugalde. Sí, claro. Que era como de ellos dos junkies. Sí, querían sí, escribir sí. poemas. Bueno, yo tuve mi momento loca, absurda, de comprarme la novela, estar obsesionado, leer Ajá. los poemas. A una chica que me gustaba, entre comillas, de clase, le escribía los poemas por mail y se los mandaba. Bueno, una locura. Pues luego, años después, por la película es de como del año 2000. Años después, en 2004 creo que fue, o 2004, cuando se estrena La Triste, aparecen los dos, Pilar López de Ayala y Unas Ugalde en el reparto.
Y hay un momento, hay una escena, una mínima escenita en la que se encuentran. comparten. Bueno, yo estaba loca. Madre mía, que se han reencontrado, no sé qué, tal, no sé cuántos. Entonces, eso el público objetivo como yo lo agradece mucho. Ya. ¿Tú juegas con eso también? ¿O te gusta meter esos pequeños easter eggs en tus propuestas? Pues mira, no lo he hecho, pero sí que es algo que mola. Pues mira, yo no sé si recuerdo. Ahora, en plan, creo recordar en algún momento quizá que he fantaseado con esta cosa de volver a juntar Valle y Kimi. ¿Sabes? Claro, porque también para mí esa serie fue. Que eso pasa un poco, no sé si recuerdas, cuando acaba Compañeros y luego a los años se estrena SMS. Sí. Que fue la cantera un poco de Mario Casas. Sí. Amaya de Salamanca. Tal. Que Antonio Hortelano y Virginia, que eran Kimi y Isabel, Sí. tenían personajes también ya como de más mayores, no eran no de los Ay, no me adolescentes. acuerdo yo de esto. Ellos también tenían personajes y yo era muy fan de Compañeros, entonces yo veía la serie solo por ellos dos también, para ver si en algún momento se encontraban. Ajá. Porque no sé si recuerdas que Kimi e Isabel en Compañeros tuvieron también una trama romántica. Tenían, Y que, pues no me acuerdo, y que Valle fíjate. se moría de los celos y tal. Bueno, pues fue como una trama que tuvieron. Y hubo al principio de los primeros capítulos, recuerdo que hubo una escena en la que se juntaron por primera vez esos dos personajes y los guionistas lo hicieron a propósito. Ajá. "Ay, me suenas de algo". Ajá. Y como que le contestaba, sí, bueno, sí, no sé, habremos sido compañeros en otra vida o algo así. Decía, entonces claro, yo estaba living. Entonces, Sí, yo en un momento, Por no me favor. acuerdo en qué serie fue o algo hace ya años, hubo como esa fantasía de, ¿y si juntamos a Eva Santolaria y a Antonio Hortelano? ¿Qué pasaría? Sí. Pero no me ha pasado todavía. Pero mira, fíjate que... no ha llegado todavía ese No ha proyecto. llegado. No, pero bueno, al final también uno se fija en... O sea, también es importante la carrera que han tenido los actores. Yo también eso... Lo tienes en cuenta. Sí. Sí. Pero molaría, sí, algo así. Y así de la historia, ¿no? Un poco de un casting que te parezca perfecto. O varios castings. Hostia. Que sean tus favoritos de la historia del cine o de la historia de las series. Que digas, wow, aquí se sacaron el coño. ¿Pero en qué sentido? A ver, venga, dime. Que te guste a ti, ¿no? Yo qué sé. O que tú hayas visto esa película y digas, es que funciona perfecto. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Mujer sobre un ataque de nervios. A ver, Tienes a sí. Carmen Maura, tienes a María Barranco, tienes a Rosy de Palma, tienes a Julieta Serrano. Claro, pero hablas así como de no... Claro, porque igual... Quizá... Aunque te guste a ti por otros motivos, ¿sabes? No, claro, pues sí, porque a lo mejor como esta cosa de... ¿Qué es un buen casting? ¿no? Ujú, también. Que muchas veces... O sea, por eso antes cuando hablábamos... Cuando me has preguntado al principio lo de los premios Sí. y tal... O sea, creo que, como he dicho antes, creo que es importante para que coja... ¿no? Para que también nuestro trabajo se vea y se reconozca, porque creo que es importante. O sea, los Goya todavía no tienen esa categoría y desde Ábdice creo que se está intentando como Ya está. Bueno, hacer- igual ahora que los Oscars han dado el paso, No lo quizá- sé, creo que está difícil, ¿eh? Creo Sí. que está difícil, sí. Creo que Porque está los difícil. directores de castings optáis a ser académicos, de alguna forma. No. O sea, se puede entrar en la academia y ser... pero no académico. Es que no sé cómo se llama ahora mismo. Ajá. Yo todavía no me he hecho y debería. pero sí, creo que es esto que no puedes votar por todas las categorías, creo. Ah, vale. O sea, hay algo, es como... Pero creo que también los ayudantes de dirección están intentando tener como su premio y llevan bastantes años, entonces hay algo ahí como que de momento parece que no. Pero claro, es eso, ¿cómo valoras? O sea, que se puede valorar, ¿eh? Quiero decir que no lo digo en contra, sino que creo que se puede valorar, pero no creo que un buen casting sea tener, en plan, los nombres más conocidos, Ya. ¿sabes? Creo que hay otras cosas también que hay que valorar. Bueno, mira, Sirat, que ganó los premios del cine europeo, ganó mejor casting también, Sirat. Porque creo que también... O sea, ahí hay 3 directores de casting, creo, y una es española que es María Rodrigo. Y creo que también yo creo que se premió también y se valoró, creo que la dificultad, ¿no? Porque eso fue un casting creo que bastante de calle, se fueron a Rabes a encontrar a esa gente. Creo que se valoró, para dar ese premio, creo que se valoró pues el trabajo que se hizo de búsqueda, ¿no? Entonces es eso, como
¿Cómo lo valoras? Entonces, volviendo a tu pregunta que me has hecho y un poco a lo que hemos hablado antes, yo voy a decir Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Olvídate de mí. Wow. Creo que esa pareja Sí. me parece como súper icónica, y también ver a él haciendo un papel... Es lo que te iba a decir, que tenemos sí. este ejemplo que poníamos también al principio. Eso, por eso te he dicho un poco, recogiendo un poco sí, todo... Jim Carrey haciendo este personaje tragicómico. Sí, sí, sí. También Kate Winslet, que yo creo que en ese momento todavía ella cargaba con la losa Titanic. Claro. Porque ahora ya se la ha quitado y ya la vemos Sí. Pero a ella le costó mucho quitarse de encima Titanic. Sí. Y en ese momento, 2004 creo que es, todavía ella resonaba. O sea, creo que está muy bien, y creo que está muy bien también los secundarios, funcionan muy bien de esa peli. No sé, es un casting que me gusta un poco quizá por eso, por lo arriesgado, puede ser. Porque ella también es algo que... O sea, es un papel dramático, pero tampoco... La estamos viendo un poco como en otro registro, ¿sabes? Total. Sí. Fíjate que en el casting tienes a Kirsten Dunst, Sí, el Ayabut, sí, Mark Ruffalo, total. O sea... Sí. Wow. Sí, no sé, me parece como redondo, me gusta. Fíjate que creo que muchas veces yo también... o sea, es más importante tener unos buenos secundarios. O sea, no... Es muy importante tener todo bien, me refiero. Pero que muchas veces con los protas se tiene menos libertad. Puede ser, ¿sabes? Que tengas menos libertad porque, bueno, lo que he dicho, decide gente y quieren cosas, ¿no? Y si no es un casting que te mandan a hacer de desconocidos, que a veces pasa y mola un montón, ¿no? Pero muchas veces, pues bueno, tienes que adecuarte a ciertas cosas, ¿no? Sí. De venta, de que lo que quieren, o de que quieren pues esa cara reconocible para el público que creen que va a vender esa peli o esa serie, ¿no? Pero yo, como director de casting, para mí, o sea, como que acompañarle de unos buenos secundarios, incluso de un buen de personajes de reparto, para mí, a mí también me parece como lo más divertido de mi trabajo. O sea, una de las cosas más divertidas también es como eso, elegir los repartos. Total. Y como darle importancia también a eso, porque aunque sean personajes que aparecen en una escena y dicen 4 frases, son importantes. Bueno, ha habido actores y actrices nominadas por aparecer durante una escena y salir de... Sí. Ahora no tengo hotel, pero sí. O sea, ¿qué dices tú? Pero si no sale en la peli, si no está casi en la peli. Bueno, Penélope Cruz en Vicky y Cristina Barcelona aparece poquito. O sea, no tan poco, y se llevó el Oscar. Porque claro, es que sale y levanta la peli. También te digo. Quiero decir... Pero no sale tampoco, no es una escena, pero bueno, que sale poquito tiempo. Sí. Y mira. ¿Y sobre cameos? ¿También tenéis vosotros mano? ¿O eso ya viene más de parte de caprichos de dirección o caprichos de...? Depende. A veces... sí, a veces ya cameos puede ser amistades, o sea, en plan que conozcan o qué tal. O a veces... sí que se propone. Yo hay veces que he propuesto, luego a veces no ha salido y ha salido más, o sea, al final sale alguien que tenga relación con las personas de la producción, pero no se suele. O sea, yo creo que eso viene más un poco... Ya, es más juguetón de que sea... Sí. Sí, porque un cameo no te hace un casting, o sea, quiero decir, ya es algo... Mira, en Se tiene que morir mucha gente, hay hay un cameo, hacen de ellos, de Amaral. Ah, mira. Pero supongo que eso ya estaba desde guión. No, era un invitado a un programa, que hay un programa de... Bueno, salen en el tráiler, o sea que no estoy desvelando nada que no pueda desvelar. ¡Spoiler! No, tampoco, pero bueno, salen en un programa de... La protagonista trabaja como guionista en un programa de televisión, como en un late show, y son los invitados. Y fíjate, ellos mismos. En Sidosa también pasa un poco eso. Hay un momento al principio que están Jordi y Eduardo hablando de cómo acabar el documental, ¿no? Cómo acabar la historia, cómo acabar tal.
Y entonces empiezan a fantasear con, pues tiene que ser una gran estrella, tiene que estar ahí, va a cantar esta canción y va a ser una gran estrella. ¿Y quién sugieres? ¿Quién se te ocurre? Pues esta y esta, claro. Y al final, la gran estrella aparece. Claro. No voy a desvelar nada, pero os diré que Eduardo ya ha subido fotos con esa gran estrella en su Instagram. Pues no voy a ver nada. Así que bueno, ahí queda eso, porque es un momento muy guay, muy bonito también. Sí, yo ahora estoy con una peli una producción latinoamericana, que también al final aparece y pone el nombre de un actor español muy conocido, que les gustaría que fuera él. Ahora ya, pues ahí sí que creo que tendría que proponer... Estás, ¿sabes? Tú trabajando en ello, quieres decir. Estoy sí, pero de momento no se ha hablado con esa persona, quiero decir, pero que para la trama también es importante que sea un actor que haga un cameo, sí, que sea como reconocido. Y hay un nombre de un actor español. Y bueno, veremos si es él o si yo ahí tendré... creo que quizá tendría que sugerir. Para crear tu especie de cartera de actores desconocidos, entre comillas, porque supongo que los conocidos son más fáciles porque puedes ver sus trabajos, pero tú te implicas también yendo, por ejemplo, a funciones de teatro más underground o más independientes, yendo a estrenos más también de películas independientes en según qué festivales, tal... Sí. ¿O esperas a que te manden...? No, o sea, un poco de todo, pero a mí me gusta mucho ir al teatro. De hecho, mira, voy a ir a ver Divas y Divanes. ¡Ah, sí! Sí, ¡Qué bien! El 30 de mayo voy. Pues Divas y Divanes, chicas, ya sabéis que es la función de Diana Dardo y Óbice, que la tenéis en la escalera de Jacob todos los jueves de mes, así que podéis ir y allí conocéis a Eneco también de repente, si vais el día 30. El día 30 de mayo voy a ir. Y sí, yo voy bastante al teatro, o sea, me gusta y creo que es importante para mi trabajo también, y como te he dicho antes, yo cuanto más actores y actrices conozca, o sea, muchísimo mejor para mi trabajo, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, intento... Eso, ir teatro, a festivales de cine también voy, bueno, a veces también ves pelis que no son españolas, ¿no? Pero sí, y luego también, pues, en la web tengo como un apartado donde la gente se puede escribir para enviarme el material. O sea, yo sí que intento... estar al día. Eso es. Sí, porque luego, bueno, los repres tienen ahí... O sea, también luego hay una cosa que trabajar, o sea, digamos, mano a mano, bueno, o sea, tener como esta facilidad de los representantes que tienen su web, donde tú puedes ir. Con esto no quiere decir que un actor o una actriz tengan que tener repre para trabajar, porque no es así. Pero yo también he dado trabajo a repres que no... Actores. O sea, actores que no tienen repre. Quizá que he visto en el teatro y digo, coño, pues esto, o sea, o te acuerdas de alguien que hayas visto, o ves el material de alguien que te ha llegado por email, o lo que sea, ¿no? Entonces... pero bueno, los repres tienen sus webs y también eso se mira, o sea, un poco la búsqueda se hace por todos lados, o sea, por tierra, mar y aire. Por bases de datos que están digitalmente y por bases de datos mentales también, ¿no? Y que a veces, bueno, pero también todos nos equivocamos, quiero decir, también... hay veces que, coño, luego ves a alguien y dices, mierda, ya estaba este personaje y mira este, ¿sabes? Muchas veces... Uno también se equivoca, no somos máquinas, ¿no? Totalmente. No eres la IA todavía. De momento no, y creo que para mi trabajo no funciona eso. Pues Eneco, muchísimas gracias por haber venido a Ayla Canelli. A ti por invitarme. Ha sido un placer conocer un poquito más sobre tu trabajo, sobre esto de la dirección de casting, y un placer obviamente charlar contigo. Igualmente. Y nada, chicas, nos escuchamos la semana que viene en otro episodio de Ayla Canelli. Canelli besos.